Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional con la temática La salvación para los gentiles. El día de hoy vamos a continuar con el tema La promesa de la salvación. Así se llama el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Quisiera que me acompañaran a leer un versículo, uno solo, de los versículos del capítulo 3, específicamente el versículo 6. Efesios capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Entonces, miremos cómo la palabra nos dice que somos copartícipes de ¿qué? De la promesa en Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Entonces, ese es el fundamento, la base fundamental del tema que vamos a hablar el día de hoy, como lo es, como le dije anteriormente, la promesa de la salvación. Y es que la salvación es una promesa de parte de Dios, como lo hablábamos en el tema anterior, que fue dada desde mucho antes, en los tiempos antiguos. Incluso también la palabra nos habla de que este propósito al que fuimos llamados de salvación fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es una promesa que Dios ha venido proclamando a su pueblo desde siempre, y que nosotros hoy, por medio de Cristo, tenemos que darnos por entendidos, sentirnos aludidos cuando la palabra nos habla acerca de la salvación. Y es que la promesa de salvación la podemos encontrar también en muchas partes de la Biblia, en muchos de los escritores, especialmente en el Nuevo Testamento, así como también en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a darnos un paseíto por algunas citas bíblicas, algunos versículos que nos hablan acerca de esta salvación, como para esclarecer y profundizar en el tema de que esto es una promesa de parte de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, vamos a leer dos versículos en ese capítulo. Vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Palabra que nos habla de la salvación directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire cómo el mismo Señor Jesucristo fue quien estableció la salvación para aquel que cree en esta palabra que estamos hablando el día de hoy, en esta promesa dada por Dios, y que el apóstol Pablo hacía referencia allá en el libro de Efesios, cuando decía que esta promesa nos es confirmada por medio del Evangelio, tal como el Señor Jesucristo lo había dicho anteriormente, y que lo leemos en el Evangelio de Marcos, que esta salvación viene por medio de este evangelio que está siendo predicado, el cual fue establecido en la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino y caminó sobre la tierra en carne y hueso, predicó un evangelio de salvación, y que luego de haber muerto y resucitado, le dice a los discípulos esto que se conoce como la gran comisión, cuando envía a todo aquel que ha creído en él a anunciar este evangelio a otras personas, evangelio que traerá como consecuencia que al que cree será salvo.
dijo el Señor Jesucristo. Y esto no es algo que el Señor Jesucristo se inventó. O mejor dicho, esto no fue algo que el apóstol Pablo se inventó. Fue Cristo mismo quien lo dijo con sus propias palabras. Pero el Señor Jesucristo también lo dice en cumplimiento de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Yo quisiera que usted me acompañara a leer el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 117. Vamos a leer el Salmo completo, ya que consta de 2 versículos nada más. Lo vamos a leer. Salmo 117, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Fíjese cómo el salmista nos hablaba de esta salvación en el sentido de la misericordia de Dios. Pero a mí me llama poderosamente la atención en estos versículos, y por eso quería compartirlo con ustedes, de que el salmista dice: alabemos a Jehová, pero no dice pueblo de Israel, no dice nación de Israel, sino que dice naciones todas, pueblos todos, alabadle. Vemos entonces en esta palabra cuál era el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era llegar hasta nosotros, hasta la nación en la que tú naciste, hasta el pueblo en el que tú fuiste colocado por Dios. Allí alabadle, porque la salvación te ha alcanzado. Y esta salvación no es otra cosa que la misericordia de Dios. Porque, dice el versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Alabemos al Señor. Dice el versículo 2, cuando dice aleluya, significa alabemos al Señor, porque grande es su misericordia. Y esa misericordia se manifiesta por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Un sacrificio que cambió los tiempos. Un sacrificio que cambió la perspectiva de aquellos que pensaban conocer a Dios. Ahora Dios se muestra de manera diferente, como un Padre amoroso, como un Padre que quiere la salvación para todos. Como lo dice el apóstol Pedro, dice: no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso el Señor ha dado largas a las cosas y no ha venido a buscar a su iglesia, porque está esperando que todos procedan a un arrepentimiento. Pero esto no va a ser así para siempre. Es necesario que demos un paso definitivo de salvación para nuestras vidas, creyendo en lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que recibimos salvación por medio del evangelio que fue predicado por Cristo, que fue traído a esta tierra por Cristo Jesús, y el cual nosotros hoy en día somos los encargados de llevar hasta aquellas personas que no lo conocen. Y a propósito del apóstol Pedro, de lo que escribió el apóstol Pedro, yo quisiera que me acompañara a una lectura también en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Acompáñame por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Vamos a leer lo que el apóstol Pedro percibía de esto que estamos hablando, de esta salvación, de esta bendición, como lo es la salvación para nosotros los gentiles, y cómo es que esa promesa se hace realidad hoy en día en nosotros. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como decía el salmista, bendito sea Jehová, alabemos a Jehová. El apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Recuerda lo que decía el Salmo 117:
que la fidelidad de Dios es para siempre. Es esa fidelidad la que ha mantenido esta promesa hasta el día de hoy, esta esperanza en la cual nosotros estamos arraigados. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que hablábamos en el tema anterior, de que la fe es el acceso que tenemos a esta salvación, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea, tenga fe de que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, de que Él hace cumplir sus promesas sobre aquellos que deciden creerla. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Porque ese es el fin de la fe que hemos depositado, que hemos invertido en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque eso va a ser el resultado que nos va a generar en la decisión que hemos tomado de poner toda nuestra confianza en lo que está escrito, allí en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria a Dios. Es una bendición, como lo hemos dicho hasta ahora. Es un privilegio que nosotros seamos beneficiarios ahora de esta salvación tan grande, que en tiempos antiguos era algo inimaginable que usted y yo hoy pudiéramos aprovechar, apoderarnos de esta salvación. Es una obra que no solamente es para nosotros, sino que nosotros también somos llamados a llevarla más allá de la frontera, a quienes no lo conocen, cosa que dice la palabra que los ángeles anhelarían poder hacer, anhelan poder ejecutar, pero no fueron ellos llamados a eso, sino que fuimos nosotros los que tenemos la bendición de la salvación y somos también administradores, así como lo fueron los apóstoles, así como lo fueron los profetas. Nosotros también ahora podemos llevar esta salvación, esta gracia de Dios a otras personas que quieran recibir esta salvación. Bien, familia, hasta aquí el tema de hoy, pero mañana continuaremos con esta temática y con un tema acerca de esta revelación de salvación, de nuestra salvación, que por medio de la palabra conocemos ahora. Vamos a ver de qué manera Dios revela esta salvación a la humanidad. Dios les bendiga y Dios les guarde. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.